Está perfecto. Bien. A ver cómo es esto. Ahí. Bueno. Bueno, mejor no toco más nada, porque si no voy a hacer lío. Bueno, dos o tres cuestiones que les quería comentar. Seguramente los docentes de prácticos ya más o menos le deben haber comentado alguna de estas cuestiones a ustedes. El lunes 21 ustedes tienen la evaluación integradora, que es presencial, que se va a hacer en el aula. Mayormente va a estar en las aulas del segundo piso de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Excepto media comisión de Verónica, que va a estar en el aula 16. De todas maneras, ustedes van a tener, digamos, ya lo tienen subido al campus, les voy a compartir, eh, que la pregunta integradora, ¿cuál es la distribución de las aulas que van a tener para la pregunta integradora? Es muy importante que ustedes se fijen, digamos, cuál es el aula a la cual tienen que ir previamente a ir, porque no va a haber, digamos, carteles por ahí, ni nadie que les indique a dónde tengo que ir. Entonces, es importante que ustedes chequeen bien en el campus cuál es el aula que corresponde. La comisión 2, que es de Hernán Saldarriaga, va a estar en el aula 23 y en el aula 24, pero los que son de la letra A a la F en el aula 23 y los que son de la G a la Z en el aula 24. Así lo mismo van a tener que chequear todos. La comisión 4 va a estar en el aula 29, porque, digamos, esa aula tiene capacidad para 100 personas, con lo cual una aula amplia puede contener a esa sola comisión. Las otras se reparten, bueno, la que está en el aula 22, también el aula 22 es un aula grande. Entonces, la distribución de las comisiones tiene que ver con la capacidad de las aulas y con la posibilidad de que en las aulas ustedes puedan tener un cierto distanciamiento. Esto yo creo que de algún modo va a ser como la última etapa, digamos, de esta aplicación de protocolos, porque no lo sé si es que en el transcurso de la cursada, cuando arranque en marzo o abril la cursada del primer cuatrimestre, bueno, va a haber posibilidades de aplicar este tipo de protocolos, pero sí es prudente que en este tiempo, ya que lo podemos hacer, efectivamente lo implementemos. Una cuestión fundamental que les pido que vean es el tema de que cuando ustedes van, muchos necesitan algún certificado por su trabajo que lo tienen que presentar. Para esta evaluación, para las evaluaciones presenciales, no se bajan del campus los certificados, con lo cual, por un lado, es importante que estén por lo menos 15 minutos antes y que pasen por la oficina de Bedelía, que está en la planta baja, cuando entra a la izquierda. Y yo hablé con la gente de Bedelía, ya les pedí que media hora antes deje una cajita con una cantidad de papeles para los certificados, para que ustedes efectivamente los puedan retirar, porque ustedes tienen que retirar los certificados y después los tienen que presentar eh, en el aula donde van a rendir la evaluación, y una vez que los presentan, el docente los firma y después ustedes se lo llevan ese papelito y tienen que bajar a Bedelía nuevamente para que Bedelía se los selle, es decir, que los avale. Entonces, es importante, digamos, para no perder tiempo con todo ese proceso, que vayan con tiempo, retiren el papelito y después encuentren el aula que corresponde, que va a estar en el segundo piso mayormente, excepto el aula 16, que está en el primero, y ustedes encuentren el lugar como para poder acomodarse, ¿sí? Les recuerdo que lo que pueden llevar para esa evaluación, todo esto se lo va a repetir también el docente, me imagino, pero de todas maneras no está de más que se los diga, además queda grabado. Este,
pueden llevar los textos que ustedes trabajaron de prácticos y fundamentalmente papel y 2 viromes. Una que ande y la otra que también que ande, pero por ahí se manca una, tenés una segunda virome, ¿sí? En cada hoja que ustedes vayan a escribir, escriban los datos de ustedes. Escriban los datos de ustedes, ¿sí? Entonces, fundamental este punto y vayan con el DNI para acreditar la identidad, porque el docente se los va a pedir, ¿eh? Así que bueno, este es un punto que me parece importante como para compartir con ustedes y para que lo tengan presente. Otra cuestión que también me parece importante es que para aquellos que no promocionen la materia en el transcurso de esta cursada y tengan que rendir final, ustedes saben que hay una fecha que está destinada en marzo para aquellos que cursan en el verano, que cursan en este verano. O sea, no se puede presentar el que cursó en el verano de 1999, no, es para los que cursan en este curso de verano. Y no hace falta que se inscriban por sistema ni nada por el estilo, porque ustedes van, se presentan y rinden si es que, digamos, no tienen promoción sin examen final y el examen, digamos, lo tienen que rendir en marzo. Esto es porque se solapan las fechas de las mesas de examen con lo que es el cronograma del curso de verano. Por eso es que, digamos, esa fecha se establece en un día aparte. ¿Qué día va a ser? El 7 de marzo. Todas las materias del curso de verano tienen mesa para rendir examen final para aquellos que cursaron en este curso de verano el día 7 de marzo. Nuestra mesa, al menos esto es lo que me dijeron, si hay alguna novedad, algún cambio, lo avisamos a través del campus. La mesa nuestra va a ser el 7 a las 9 horas e iría en la sede de Independencia, ¿sí? Esto es Independencia 3065 en aula a designar. Eso sí, no lo sabemos, se va a publicar oportunamente. De este punto en particular, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? ¿Pase sanitario habría que llevar y eso? Lo del pase sanitario está en veremos, no está planteado para la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires sacó una resolución en donde pone en suspenso todos los protocolos que se habían implementado durante el transcurso de la pandemia 2020 y 2021. Y no está planteado en la resolución del Consejo Superior de la Universidad la puesta en función de un pase sanitario para la UBA. Esto quedó, digamos, a criterio de cada establecimiento educativo. Algunas universidades empezaron a implementar un pase sanitario. Así la Universidad de La Plata, creo que la Universidad de Quilmes, algunas otras universidades. La Universidad de Buenos Aires no lo ha implementado como tal. A mí particularmente, si yo les puedo dar una expresión, una observación respecto a eso, siempre es un tema polémico, que es mejor, digamos, si exigirle a todos que estén todos vacunados o no. Que estén todos vacunados, por supuesto, es bueno porque tienen una inmunidad y pueden, digamos, tener una barrera para no contagiarse. Una barrera que también es relativa. Yo tengo las 3 dosis de la vacuna porque soy personal de salud, con la dosis de refuerzo, me contagié igual Omicron. Mi familia, mi mujer que trabaja en un hospital público también y no se lo contagió en el hospital público. Y mi nene que tiene 3 años, que tenía las 2 dosis de la vacuna, también se contagió. Y bueno, así las cosas. Creo que muchos de ustedes o gente cercana a ustedes también les debe haber ocurrido. Eso no significa, digamos, que uno se relaje, se desentienda, se despreocupe, de ninguna manera. Lo que uno sabe, digamos, es que la vacuna, sin lugar a dudas, es una barrera, atenúa los efectos nocivos del virus y, sin lugar a dudas, es el camino por el cual podemos protegernos todos y también proteger a los otros. Pero para proteger a los otros no alcanza con estar vacunados. Para proteger a los otros también tenemos que cuidarnos de otra manera y tenemos que
usar el tapabocas, el barbijo de la manera correcta y tener los cuidados que hay que tener para, bueno, uno puede no contagiarse, pero le puede transmitir a otro, por más vacunado que estés, inmunizado, tuviste el COVID y tenés 3 meses de que sos inmune, pero igual puedes contagiar. Entonces los cuidados hay que mantenerlos efectivamente igual. Esta es mi manera de verlo. Y por supuesto que es discutible y cada quien tiene su parecer. Pero me parece que por eso está bueno que mantengamos estos protocolos y que mantengamos efectivamente digamos, la precaución de la distancia y también del barbijo, el alcohol en gel y todo este tipo de medidas que hacen a la cuestión sanitaria, ¿sí? Una consulta con por respecto al supuesto. material puedo hacer. Yo desde un principio, como no se había dicho que en la integradora presencial podíamos tener el material, la verdad que recontraescribí en la foto. No, lo imprimí. Bien, pero escribí los apuntes de mis clases, mis cuadros, mis fletes. Están recontraescritas mis fotocopias. ¿Puedo tenerlas igual o no? Preguntad al docente de prácticos, a ver qué es lo que te dice. En todo caso, que te los mire. Pero yo creo que sí, son los apuntes que vos tenés. Disculpe, profesor, me sumo a lo de la compañera. Me pasó lo mismo, yo tengo todo, con toda la materia hago lo mismo, me anoto al costado de las impresiones. Pregúntenle. Habían dicho la profe que podía tener anotaciones. Yo entiendo que sí, digamos, es lógico cuando uno estudia, cuando uno... Bueno. Yo que además soy de la vieja cepa, digamos, soy de leer en papel, leo también en la compu, pero ya tengo los ojos chiquititos, tanto leer en la compu, siempre igual me gustó más leer en papel y marcar el papel, que no es lo mismo que marcarlo. Yo uso también Reader, digamos, que tiene tinta electrónica, uno puede marcar también el PDF y ponerle etiquetas y subrayar y todo, pero no es lo mismo que en el papel. Y yo que soy un par de generaciones un poquito más atrás que la tuya, para mí menos todavía, yo necesito el papel, escribir. Acá yo soy el más viejo. Sí. No lo sos. Sentite joven porque no lo sos. Pero yo escribo colores, marcadores, resaltador, o sea, los recontra escribo. Está muy bien. Pero además, digamos, hay algo de lo que hace a la incorporación de lo que uno lee, a la apropiación de ese discurso y de ese texto, que implica el cuerpo cuando uno lee. Entonces, en ese punto, la manera en la que uno marca el texto, también es una apropiación de esa letra, ¿sí? Entonces, el tema del papel, de que uno marque ahí lo escrito, y a veces esas marcas son como fetichizaciones del texto que orientan de algún modo a nuestra cabeza, a lo que entendimos en eso que marcamos, ¿no? Entonces no es solamente el texto puro, sino lo que uno marcó del texto, y que eso tiene que ver con el trabajo que cada uno hizo. Que se lo lleven puesto, me parece que no está mal, ¿sí? Pero por eso, igualmente, les digo que le pregunten al docente de prácticos por las dudas, pero yo entiendo que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Ir sin bibliografía, muy... También podés ir sin bibliografía, vas a perder menos tiempo. Vas a poder perder menos tiempo. Pues, Porque para menos algunos... plata. Sí, también menos plata, pues vas a gastar menos en cartucho, en impresiones y demás, ¿no? Pero también ahí hay otra cuestión que tiene que ver con que, digamos, uno tiene la ilusión de que al llevar los textos hace eso como una especie de fetiche que dice, bueno, acá con esto yo me siento seguro, ¿no? Parapeto, ¿no? En el cual uno se atrinchera y adquiere como una cierta seguridad, y ante la pregunta lo primero que hace, en vez de pensar, es mirar dónde puede estar. La respuesta va a estar en la cabeza de ustedes, no en el texto, porque se trata de una elaboración personal. Ustedes vieron el tipo de preguntas que son en el informe, entonces son preguntas en las cuales
ustedes no la van a encontrar en el texto. En el texto ustedes pueden encontrar cómo era que Freud o fulano o mengano había dicho, pero también pueden hacer un comentario aproximado, sin que sea una cita textual, porque por otro lado, en la integradora no se les pide una cita textual. ¿Cuál es perdón, profesor, perdón, disculpe, lo interrumpí, Sí, pero sí, sí. ¿cuál es el sentido en sí, por ahí académico, de que sea curiosidad, de que den esta posibilidad de ir con el material? Es A mí una en lo tradición. personal me confunde más que Es una tradición muy, muy vieja, que antes de que yo llegara a la cátedra ya estaba, y antes de que Lucía fuera titular de la cátedra ya también estaba como implementada. Y a lo que apunta fundamentalmente es a quebrar la mirada, digamos, enciclopedista, a quebrar el aprendizaje que tiene que ver con lo memorístico e enciclopedista. Y en algún punto nuestras evaluaciones a lo que apuntan no es a repetir contenidos, a reproducirlos y de algún modo evaluar la memoria de ustedes, sino evaluar cómo comprendieron y en ese sentido cómo relacionan algunos contenidos. No si conocen todo acerca de Descartes o de Hume o de quien sea. Y porque lo que nos parece es que efectivamente ustedes tienen que tener una apropiación de cierta trama discursiva, independientemente de los datos. Por eso también, digamos, la cuestión de la data histórica, hay historiadores que son como numerólogos, ¿no? Dicen, no fue el 27 de noviembre de 1894, sino que fue el 28 de diciembre, porque ese día... bueno, está bien. Digo, si uno extrae algo de eso, puede ser útil. Hay Ahora, muchas materias en la facultad que son a libro abierto. Psicopatología es a libro abierto. Hay muchas. sí, hay muchos que no se han copiado, eso es verdad. Es verdad. Claudio, ¿me escuchás ahí? Perfectamente, limpio y claro, coronel. ¿Cómo estás? No puedo prender la camarita porque me parece que no Está estoy bien, te justo con el escucho, no hay nene. problema. Te quiero consultar dos cosas. El tema de la nota va a ser, me imagino, el mismo día la entrega, ¿no? Pues yo tengo que volver acá, lo dejo al nene en la costa y me tengo que volver. Supongo que la corregirán en el momento la nota, ¿no? A ver, la evaluación que es escrita, la pregunta integradora no es en el momento. No es el momento. El docente se la lleva, lo evalúa y después les da la calificación a cada uno de ustedes. No es el momento. Lo que es en el momento es el recuperatorio, que es oral individual. Al ser oral individual, vos sabés en ese momento si aprobás o no aprobás. Pero las calificaciones no son en el momento. Ustedes a las 18 horas arrancan, 19:30 se terminó la evaluación, el docente se lleva los papeluchos y los corrige en su casa, no ahí adelante ustedes. Hay que leer cada trabajo, cómo es una evaluación, cómo es digamos un parcial, cualquier tipo de examen escrito. Hay que leerlo y a partir de ahí evaluarlo. Entonces, o sea, después pongámosle que a mí me vaya mal en la integradora, tengo la fecha del recuperatorio. Tenés la fecha del recuperatorio por aplazo, si te va mal. Si es que te va mal, es un aplazo, o sea que te sacaste un 2, ¿sí? O sea que sacaste un 2, podés, si es que no recuperaste ninguna otra evaluación, pues si vos ya tuviste el recuperatorio del informe o tuviste el recuperatorio de la evaluación de seminario, no podés acceder a el recuperatorio de la integradora. Podés recuperar una de las evaluaciones. Sí, como la vez pasada, digamos. Y después te quería consultar, digamos, porque es una consulta creo que a modo general también. El tema de las notas de seminario, ¿se sabe algo? Porque la verdad las van a tener, calculo yo, para mañana o pasado, calculo yo que las van a tener. Yo tengo que revisar algunas evaluaciones que me mandaron,
que están ahí dudosas, que no me acuerdo de quién son, así que tampoco se los puedo decir, así que no me pregunten. Pero bueno, para mañana pasado van a tener esas notas, con el tiempo suficiente para saber si el lunes tienen que hacer el recuperatorio. Bueno, gracias, Claudia. O sea, si no se aprobó el trabajo de seminario, ¿se perdió la materia? ¿Cómo es eso? Sí, si no lo aprueban. Si no aprobaste, el trabajo de seminario va por aprobado o desaprobado. Si lo desaprobaste, tenés la posibilidad de ir al recuperatorio. El recuperatorio, el lunes, ustedes se descargan a la noche la evaluación de recuperatorio que se va a subir al campus, del mismo modo que la otra. Y ahí después la suben, etc. Si aprueban después del recuperatorio, no perdieron la materia de ninguna manera, sobre todo si aprobaron las otras, ¿no? Evaluaciones, desde luego. ¿Pero se promociona? No. Si ustedes reprobaron una evaluación, pierden la promoción. ¿Sí? Pero no la materia. ¿Por qué? Sí la promoción. Pero si reprobás el seminario y te vas a recuperatorio de seminario, ¿ahí también Sí. perdés la promoción? Sí. Con Perdés la cualquier, promoción. con cualquier evaluación, exactamente. Genial, gracias, profesor. Sí. Bueno, compañeros, vamos a el tema que nos convoca en este momento, que es el último autor que nosotros vamos a ver en el programa, que es Freud. Que tenemos este punto, que era el punto 3 de lo que serían los desenlaces contemporáneos, ¿sí? El punto 3 toca un tema que se llama cuerpo como tríad, pulsión, representación, el inconsciente, tomando los temas de proceso primario, formaciones del inconsciente, deseo, sinsentido, el trabajo del chiste, asociación libre y realidad psíquica, ¿sí? Bueno, estos son, digamos, los postulados de este ítem que nosotros vemos como último punto del programa, que en realidad, digamos, es el último, tomamos el último teórico. Me parece que ahí hay una cuestión que me parece interesante para situarles, y es que, digamos, bueno, lo que tenemos a favor es que ustedes ya tienen una lectura de Freud, en parte, porque todos han cursado la materia anual, que es Psicoanálisis Freud, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que ahí tenemos una cierta ventaja, si se quiere, como para, bueno, digamos, tener un punto de partida. Un punto de partida que nos evita, de algún modo, el tener que, digamos, presentar quién es el autor que tenemos, porque es un autor que ustedes ya lo tienen presentado, digamos, en el transcurso de la carrera, saben quién es Freud. Hay algunas cuestiones que por ahí sería interesante, digamos, de situar, digamos, que tienen que ver con el desarrollo en general del psicoanálisis, en principio a partir de Freud, y después cuáles son, digamos, los avatares que tuvo el psicoanálisis un poco a nivel mundial, cuáles son, digamos, los caminos que continuó después el psicoanálisis, es decir, lo que se llaman los post-freudianos, con la lectura, digamos, primero del kleinismo, de Melanie Klein, Winnicott, y lo que se llama la escuela inglesa, y después la escuela americana, que es la que se conoce como psicoanálisis escuela del yo, en donde están fundamentalmente Anna Freud, y una cantidad de autores que son Kohut, Lowenstein, Chris, autores que conforman, digamos, la visión paradigmática del psicoanálisis en los años 50 aproximadamente. Y después lo que se dio en llamar la escuela francesa, que es Lacan, los desarrollos de Jacques Lacan. Pero bueno, eso si bien es un camino histórico, nos desviaría de lo que realmente ustedes necesitan como para poder situar lo que tienen que trabajar para lo que es el programa de la materia y fundamentalmente los textos que tienen que trabajar en prácticos. Con lo cual, nosotros nos vamos a
fundamentalmente nos vamos perdón, que voy a tratar de acá compartir con ustedes una pantalla. Ahí está. Ahí. Bien, hoy no voy a hacer PowerPoint, así que voy a usar, digamos, algo así como un pizarrón, ¿sí? Como para poder situar algunas cuestiones. Una de las primeras cuestiones que aparece, digamos, es la cuestión del inconsciente, ¿sí? Esto es lo primero que nosotros vamos a tratar de situar. ¿Por qué? Porque respecto de este punto, lo que nosotros encontramos a partir de Freud es una nueva construcción en el psicoanálisis. Recuerden ustedes que nosotros veníamos trabajando primero a partir de la filosofía, de las raíces filosóficas modernas, la tradición que se funda en la conciencia. Y allí, efectivamente, nosotros habíamos encontrado que bueno, esto desemboca después en la psicología de conciencia que va a llevar adelante Wundt a partir de la psicología fisiológica. Con lo cual, desde el momento en el que se inicia la modernidad hasta que se entroniza lo que podemos llamar la psicología moderna con la psicología experimental de Wundt, el método es la introspección analítica de los contenidos de conciencia, en tanto el objeto es la conciencia. Entonces, en este punto, digamos, el inconsciente va a aparecer como una nueva construcción diferente de la conciencia, pero también diferente de la conducta, en donde nosotros habíamos visto que con el conductismo, como una consecuencia también de lo que hace a el modelo naturalista, el modelo biologicista, el desarrollo del evolucionismo darwiniano, ahí nosotros habíamos visto cómo es que impacta, digamos, el naturalismo en la psicología norteamericana, con sus conceptos de continuidad entre las especies, que es lo que permite de algún modo establecer una continuidad entre lo animal y lo humano, y donde incluso esto habilita la posibilidad de estudiar con animales y hablar del desarrollo de la mente humana, pero primero verlos en germen a partir del estudio de la mente animal, y por otro lado, cómo se puede dejar de lado el estudio de la mente, situando fundamentalmente lo que tiene que ver con las reacciones. Y esto es lo que lleva adelante el conductismo, situando la conducta como objeto de estudio de la psicología y dejando por fuera a la conciencia. Entonces, tenemos en este tramo, en este recorrido que nosotros hacemos, y esto lo podemos ver incluso en cada uno de los autores que nosotros hemos visto, algún juego que tiene que ver con estas tres grandes construcciones en psicología que son la conciencia, la conducta y el inconsciente. Y el inconsciente efectivamente va a aparecer como una nueva construcción en psicología. Bien, estaba buscando en el texto, hay un texto que se llama Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico que escribió Freud, y estaba buscando en ese texto una de las cuestiones que había planteado Freud, tendría que haberlo situado antes como para no hacerles perder este tiempo a ustedes, una observación que hace Freud con respecto a lo que a él le había costado en lo que hace a la introducción del pensamiento del psicoanálisis, del desarrollo del psicoanálisis en Francia.
¿sí? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, no lo voy a encontrar, se los voy a contar de esta manera, hagamos de cuenta como lo que ustedes tienen que hacer también con la pregunta integradora. No hace falta mirar y perder el tiempo en el texto, ven lo que me pasa a mí, ustedes tampoco hagan esta pavada, porque en definitiva se va a entender perfectamente si lo cuentan, ¿sí? Y el cuento en cuestión es el siguiente, es que efectivamente Freud había encontrado una resistencia muy fuerte a su pensamiento, hoy, a la altura en la cual el psicoanálisis, sobre todo en nuestro medio, tiene un tinte francés muy importante, sobre todo a partir de la lectura de Lacan, nos parece muy llamativo. Pero, sin embargo, en el momento en el cual Freud estaba tratando de introducir el pensamiento psicoanalítico, encontró una objeción en la escuela francesa, y esa objeción principalmente provenía de toda la tradición de Ribot y principalmente de uno de los discípulos de Ribot, que fue Pierre Janet. Y Pierre Janet ya de algún modo hacia fines del siglo XIX, pero fundamentalmente a principios del 1900, había establecido una teoría del automatismo inconsciente. El automatismo inconsciente. Nosotros no vemos a otro autor que antecede incluso a Wundt, que en otros programas lo veíamos, pero yo se los mencioné como uno de los maestros de Wundt, que era un alemán que se llama von Helmholtz, Ludwig von Helmholtz, que es un fisiólogo alemán que, al igual que Bruck, es uno de los grandes referentes del laboratorio de psicofisiología en Alemania. ¿Sí? Freud no había estudiado con Helmholtz, pero no tenía una profunda admiración por Helmholtz. Sí había estudiado en el laboratorio de fisiología de Bruck, y Bruck incluso le había propuesto a Freud dejarle el laboratorio a él. Y Freud, hacia fines del siglo XIX, le plantea a Bruck que le interesa mucho la ciencia psicofisiológica, pero que él se quería casar, él estaba muy enamorado de Marta, Marta Vernet, con quien después se casa, y que necesitaba juntar plata, y que él veía que efectivamente en el ejercicio de la clínica él iba a poder tener mejor éxito desde el punto de vista económico. Pero aparte a él le interesaba formarse en la clínica, y es por eso que Freud después también viaja a Francia y se forma con Charcot, donde él aprende la hipnosis en la Salpêtrière con Charcot, y después vuelve a viajar en otro momento en donde también se forma con Bernheim, que era otro de los que, digamos, trabajaba con el método de la hipnosis. Y después, bueno, vuelve a viajar a Francia en una tercera oportunidad, donde vuelve a tener otro contacto con Charcot, pero ya ahí Freud tenía algún trabajo efectivamente en Viena, donde él había comenzado a trabajar con Joseph Breuer, ¿sí? Lo pongo acá en un costadito, Breuer, ¿sí? Para que ustedes lo tengan, que es con quien escribe después los estudios sobre la histeria, ¿sí? Bueno, la cuestión es que esta es una historia que mayormente ustedes también conocen, por eso no voy a profundizar en este punto, pero sí, el cuento venía a raíz de Helmholtz, porque Helmholtz también tenía una idea del inconsciente, ¿sí? Porque Helmholtz incluso, hay un texto en donde él plantea que en nuestra percepción se interponen algunas inferencias que no tienen el carácter de un juicio racional, sino que son inferencias que provienen del hábito, que él llama inferencias inconscientes. Del mismo modo que Helmholtz, Janet planteaba el inconsciente como un automatismo. Es decir, de algún modo, el inconsciente, antes de Freud, de los desarrollos de Freud, era planteado como una cuestión que tiene que ver con lo automático, ¿sí? Lo que está por fuera de la conciencia, como diferente de la conciencia. Incluso había una
visión romántica también dentro de lo que era el romanticismo alemán. El romanticismo alemán que hunde sus raíces en Herder, también toca al propio Nietzsche, ¿sí? Y el otro día habíamos visto algo de Dilthey, con esa nueva versión del romanticismo y que pervive en algunos momentos del siglo XX y que encuentra al inconsciente como las profundidades del ser, como aquello profundo, oscuro, confuso, ¿sí? Que va más allá de nuestra conciencia, ¿sí? Lo más oscuro, lo más confuso, justamente. Lo oscuro y confuso de Descartes aparece efectivamente como lo que se opone a la conciencia, es decir, como el inconsciente. De hecho, gran parte de la raíz de la denominación que tuvo en primer lugar la materia psicoanálisis en la currícula de psicología, en la carrera de psicología, fue psicología profunda, ¿sí? Y de hecho, había, recuerdan cuando hablamos, digamos, de la historia de la psicología en la Argentina, ¿no? Cuando apareció Paidós, ¿no? Digamos, la colección de psicología, tenía una primera colección, que si ustedes encuentran en algunos libros viejos, eran de psicología profunda. La psicología profunda tenía que ver con la psicología de las profundidades, la psicología abisal también le llamaban, pensando en la fauna abisal, ¿sí? Ustedes saben que en las profundidades del océano hay una fauna abisal, que algunos peces que tienen lucecita para poder iluminar, digamos, el fondo del mar, pero peces que son ciegos de algún modo y que se manejan ahí en las profundidades, ¿no? Y que, bueno, es como el lado oscuro de la luna, no se sabe qué es lo que hay, ¿sí? Es profundo, es oscuro, es confuso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el inconsciente era entendido en esos términos. Incluso era entendido como el aspecto animal, lo instintivo, ¿no? La reacción más automática, más por fuera de la conciencia, más salvaje. Esto en las manos de lo que tiene que ver con la escuela francesa, fundamentalmente los discípulos de Ribot y principalmente Janet, quedaba planteado como que, si ustedes recuerdan lo que implicaba el método clínico, el método patológico, la patología lo que hacía era degradar nuestra conciencia, hacer que perdiéramos nuestras últimas, digamos, adquisiciones, nuestra organización de la conciencia, nuestra organización del juicio, del pensamiento, y apareciera un curso de pensamiento desorganizado, ¿sí? Se perdieran los nexos y aparecieran lo que son automatismos inconscientes en los términos de lo que era la escuela francesa. Hoy en día, en la descripción psiquiátrica, ustedes lo van a ver en el momento en el cual los que se dediquen a la clínica y tengan que hacer una evaluación de un paciente, siempre se pone paciente lúcido, orientado, juicio de pensamiento conservado, orientado en tiempo y espacio, ¿no? Una serie de características que hacen esa descripción, que tiene su raíz en estas cosas y en esa época y en esa mirada del pensamiento psiquiátrico. Bueno, efectivamente, ahí Freud se enfrenta con que ya existía una idea del inconsciente. Y Freud se encuentra con que ya existía esa idea del inconsciente en Francia, que obstaculiza su desarrollo del pensamiento. Pero en el pensamiento psiquiátrico, en general, esa idea del inconsciente como lo automático, como, digamos, lo opuesto a la conciencia, como lo irracional, ¿sí? Como lo que está por fuera de toda lógica, es decir, lo que es ilógico, ¿no? Aquello que es incoherente, es decir, que no tiene coherencia, todo esto está puesto en el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que se va a encontrar Freud? Freud va a decir, bueno,
Yo hablo del inconsciente, pero no estoy hablando de eso. El inconsciente que yo propongo tiene que ver con otra cosa. Y es por esta razón que Freud escribe algunos textos que no tienen que ver con la psicopatología, porque en definitiva, a Freud, que era un clínico, lo que lo causó fue efectivamente la práctica de un método terapéutico, pero también un método de comprensión de lo psíquico, que es el psicoanálisis. Él llega a construir el psicoanálisis ¿a partir de qué? A partir del trabajo con pacientes que tienen determinadas patologías. Las neurosis obsesivas, la fobia, ¿sí? La histeria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí, efectivamente, en el terreno psicopatológico es donde se mueve Freud. Pero aquí tenemos una cuestión fundamental, y es que el inconsciente excede el terreno psicopatológico. El inconsciente no es, digamos, algo que se les presente simplemente a la gente que está enferma. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la lectura que hacían los franceses, que hacía cierto sector de la psiquiatría de la época de Freud, entonces, ¿qué se puede decir? Sí, sí, señor, esto que usted dice, señor Freud, nosotros ya lo sabemos, que cuando hay un deterioro del pensamiento, cuando hay un deterioro porque alguien se enferma de alguna patología mental, hay una degradación de la conciencia y aparecen los automatismos inconscientes. Y Freud lo que dice es, bueno, esto no es el inconsciente en relación al cual yo estaba hablando. Y el inconsciente respecto del cual Freud habla es un inconsciente estructural y estructurante del aparato psíquico. Estructurante de la subjetividad. Y es por eso que Freud se ve llevado a plantear y escribir textos que no tienen que ver estrictamente con la psicopatología. Por ejemplo, la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños no tiene que ver con una cuestión psicopatológica. Y esto, ustedes lo saben, porque todos soñamos. A veces nos podemos acordar, a veces no nos acordamos, a veces nos aparece como una cuestión a la cual no le damos ni 5 de bolilla. Y efectivamente, a la conciencia racional, históricamente, se le ha planteado, y a la filosofía, que los sueños eran un absurdo. Y esto es lo que, por ejemplo, en la tradición cartesiana aparece cuando se habla de las ideas adventicias o de esas ideas que aparecen en el sueño, que son irrelevantes y que son producto de un momento en el cual nuestra conciencia no estaba vigil. Nuestra conciencia no estaba con su voluntad guiando el juicio y la razón. Entonces, en este punto, digamos, todo lo que llamamos, que encontramos en el sueño, la tradición filosófica históricamente lo ha degradado, lo ha tomado como un resto, como una cosa que es un error desde el punto de vista de la conciencia. Es una cosa delirante, es decir, es un juicio que es irracional, ¿sí? Es algo que no tiene lógica, está por fuera de la lógica de la conciencia, claramente, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ¿no? Los sueños siempre fueron un residuo, algo que va a parar, como todo residuo, al tacho de la basura. Freud, que era un especialista en el reciclaje de aquellas cosas que todos los demás tiraban, ¿no? Va al tacho de la basura y dice, a ver, y lo pone de vuelta en juego para decir, bueno, acá encontramos algo en donde, digamos, extraer un saber,
un conocimiento. Y esto para la época fue algo medio tirado de los pelos. Porque ¿cómo puedo encontrar un conocimiento en una cosa que es tan delirante y absurda como un sueño? Todos cuando nos despertamos tenemos un sueño y che, loco, mirá lo que soñé con un osito que me hablaba y qué sé yo, y después estaba navegando en un barco, pero iba por las nubes en el aire, ¿no? Las cosas absurdas, y después aparecía otra escena. Es totalmente absurdo, absurdo para la conciencia, absurdo para la racionalidad y el juicio de nuestra conciencia, para nuestra voluntad, nuestro juicio, para la tradición moderna que se había establecido en esta lógica racional de la conciencia. Por eso es que Freud, allí, cuando va a plantear la cuestión de los sueños, ¿sí?, encuentra que hay mucho más material en los antiguos. ¿En los antiguos a qué me refiero? En los griegos, que los griegos, y parte los romanos, también le daban más pelota a los sueños, ¿no? Como por ejemplo esa famosa, digamos, fábula en donde se planteaba, ¿no?, que alguien había soñado con un sátiro y la interpretación, digamos, de el oráculo era que iba a ganar, ¿no?, porque tenía que invadir Tiro, y sátiro quería decir tuya es Tiro, ¿no?, en griego. Entonces, bueno, con esa convicción invade Tiro y bueno, no se sabe si era divinatorio o no, pero le fue bastante bien, podría haberle ido mal, pero en definitiva la cuestión es que ahí había una interpretación. Pero lo interesante de esto que extrae Freud no es si era verdad o no lo que el oráculo dijo, ¿no?, sino que los sueños tienen un sentido, no son algo desposeído de sentido, no son algo que está, digamos, como un producto totalmente irracional. Y es por eso que acá también Freud va a decir que, en relación a los sueños, va a decir que son un producto psíquico genuino. Una de las cosas que ustedes van a ver que Freud, a lo largo de la interpretación de los sueños, que Freud ya la había terminado de escribir antes de 1900, espera que empiece el nuevo siglo porque él entreveía que ahí había una nueva mirada, una nueva visión que correspondía a una nueva época. En algún punto no se equivocó, porque algo de esa nueva mirada marcó lo que es cierto camino en el siglo XX, ¿sí? Y una de las cuestiones que a Freud más les costó escribir es el primer capítulo de la interpretación de los sueños. Y ese primer capítulo tiene que ver con las publicaciones científicas, ¿no?, que se habían dado, los antecedentes, lo que podemos llamar hoy el estado del arte, que es lo que se dijo hasta ese momento sobre los sueños. Pues tiene un estudio muy exhaustivo que va desde los griegos hasta autores contemporáneos a Freud, que habían estudiado la cuestión del sueño. Y una de las cuestiones que él veía es que toda la ciencia de la época efectivamente situaba al sueño como un residuo, como algo que había que dejar de lado, ¿no? No era un producto psíquico genuino, era un producto psíquico a descartar. No, vos le vas a dar pelota al sueño si es una cosa medio delirante. Bueno, justamente Freud lo que señala es que es un producto psíquico genuino y que tienen un sentido, y que el sentido tiene que ver con una lógica, es decir, no tiene que ver con un automatismo, no es algo ilógico, no es algo irracional, no es algo incoherente, sino que el inconsciente va a tener su propia lógica. ¿Cuál es la lógica que va a tener el inconsciente? La lógica de lo que él va a llamar las leyes del proceso primario.
las leyes del proceso primario. Es decir, va a encontrar Freud que el producto onírico, el sueño, va a estar construido a partir de lo que él va a llamar una elaboración inconsciente. Elaboración inconsciente. Si hay elaboración inconsciente, esto significa que hay un trabajo psíquico, hay un proceso psíquico. Nuestra mente, nuestro psiquismo elabora, trabaja y allí da como resultado un producto psíquico que es ese material onírico. Ahora, lo que se entendía es que era un producto descartable. Sin embargo, Freud dice, no, esto es muy importante porque además este producto psíquico da cuenta de que hay allí, en el inconsciente, no algo anómico, automático, fuera de toda lógica, sino que el inconsciente tiene su propia lógica, tiene su propia racionalidad. Y esta es la diferencia con respecto a todos los autores anteriores que planteaban el inconsciente como algo opuesto a la conciencia y como algo residual. Y es que el inconsciente no está por fuera de lo racional. Está por fuera de la conciencia, pero tiene su propia racionalidad. ¿Cuál es la racionalidad? Las leyes del proceso primario, que son condensación y desplazamiento. ¿Sí? Condensación y desplazamiento. Respecto de el sueño, Freud va a situar que efectivamente también existen algunas particularidades que tienen que ver con la puesta en imágenes en el sueño y con lo que él llama el miramiento por la figurabilidad. ¿Sí? Pero también el propio Freud señala que a lo que tenemos que prestar atención es al relato del sueño, porque el sueño vale como relato, lo que cuenta el soñante. Porque nosotros no sabemos si soñó eso o no soñó eso, ¿sí? Si en realidad estaba en un barco, en un velero dorado, navegando por las nubes, en su sueño, o en realidad esto es lo que él cuenta. Lo que vale es el relato del sueño. Y en ese relato, que es estrictamente discursivo, Freud se atiene a lo que él llama el texto del sueño. Y que ese texto lo podemos de algún modo colegir a partir de la interpretación de los sueños como un rebus, ¿sí? En donde efectivamente allí lo que la condensación y el desplazamiento han hecho es deformar, ¿no? Algo que está en el inconsciente y que puja por su expresión. ¿Qué es ese algo que puja por su expresión, que está en el inconsciente? Bueno, ese algo es el deseo inconsciente. El deseo inconsciente, o lo que Freud también va a llamar el deseo reprimido. Porque en el inconsciente, efectivamente, está todo aquello que ha caído bajo el efecto de la represión. Entonces, aquí tenemos dos conceptos que juegan mutuamente, que es la cuestión de el inconsciente y la represión. La represión, no en términos policiales, digámoslo así, ¿no? De llega la cana a reprimir, digamos, sino de lo que en definitiva, incluso Freud habla de lo que ustedes ya han cursado psicoanálisis, así que esto tienen una idea, ¿no? Lo que Freud llamaba la represión originaria o la represión primaria, ¿sí? Represión primaria que no implica simplemente, digamos, como esconder la basura bajo la alfombra, sino que la represión primaria es más bien una especie de operación de sustracción,
¿sí? De algo que falta. ¿Sí? Piensen ustedes, hay un juego, un viejo juego que se llama el Senku, pero también creo que hay una versión más moderna que es solo uno, ¿sí? En donde hay unas piecitas que se colocan y que uno las puede mover pasando una arriba de la otra y las puede ir sacando, pero porque hay un agujero en el medio. ¿Sí? ¿Ubican el Senku, el 1? Sí, ¿Ubican? sí, sí. Sí, Vieron profe. que Sí, sí. efectivamente, pero ¿por qué se pueden mover las piezas? Porque hay un agujero, entonces yo puedo saltar uno para arriba del otro, después saco la piecita, después salto uno, entonces las piezas se pueden mover. Algo similar pasa con el aparato psíquico en la mirada de Freud. ¿Por qué las representaciones se asocian? ¿Y por qué hay desplazamiento de una representación a otra como desplazamiento de sentido? ¿Sí? Porque efectivamente se pueden desplazar porque hay una que falta y se pueden mover efectivamente. ¿Sí? Es decir, no es que hay una representación que represente a todas las representaciones. Justamente esa es la que falta, esa es la que está reprimida originariamente. ¿Sí? Entonces, lo digo muy rápidamente, por supuesto que ustedes estuvieron un año estudiando psicoanálisis Freud, acá no voy a hacer, digamos, una especie de compendio de 5 minutos de lo que es la represión y el inconsciente, pero efectivamente nosotros ahí encontramos justamente que lo inconsciente se expresa a través de estas manifestaciones a partir de la deformación que producen las leyes del proceso primario, condensación y desplazamiento, y se expresan a partir de una de sus formaciones, que es el sueño. Vamos a pasar, pues la otra ya escribí mucho, ¿no? Entonces vamos a encontrar como una formación del inconsciente al sueño. Al sueño, ¿como qué? Como la expresión de un deseo inconsciente, deseo reprimido. Es decir, ¿qué es lo que encontramos en el sueño? Y esto es una de las cuestiones que va a señalar Freud. Freud dice que el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente. El sueño nos muestra como por una ventana, dice Freud, cómo es que funciona el aparato psíquico. El primer modelo de aparato psíquico surge a partir de la interpretación de los sueños. Esto aparece, por ejemplo, en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, donde aparece esta primera tópica, donde aparece consciente, preconsciente e inconsciente. Y en donde, al estar suspendida el acceso a la motilidad, aparece el acceso a la vía de la percepción, en donde el sueño, que es lo que atrapa, los retoños, dice Freud, aquellos restos diurnos sobre los cuales se monta para construir esta formación onírica que es el sueño y que emerge como una expresión disfrazada, a tal punto disfrazada que es incomprensible, que es solamente incomprensible para el soñante, pero el soñante, cuando despierta, vuelve a levantar las barreras de la represión y de la censura, y eso que soñó le resulta completamente incomprensible. Salvo por el trabajo analítico que de algún modo reconduce allí un sentido inconsciente del sueño. Ahora fíjense una cuestión. El sentido y el deseo aparecen como algo inscripto en el inconsciente. Es decir, que acá lo que encontramos es un determinismo psíquico distinto del determinismo ambiental que aparecía en el naturalismo o que aparecía en el conductismo, por ejemplo, en donde de lo que se trata es de que el exterior es el que a mí me moldea a partir de los estímulos
y me condiciona, condicionamiento, etcétera, etcétera. Acá hay un determinismo psíquico. Yo estoy sobredeterminado. ¿Por qué? Por el deseo inconsciente, el deseo reprimido, ¿no? Aquello que emerge del inconsciente. Ahora, una cuestión más, porque yo hasta ahora estuve hablando de la interpretación de los sueños, pero ustedes no tienen como texto la interpretación de los sueños. Ustedes tienen el texto de el chiste y su relación con el inconsciente. El chiste y su relación con el inconsciente. Bueno, respecto del chiste y su relación con el inconsciente, vamos a situar que, primera cuestión, ¿por qué Freud escribiría un libro sobre chistes? Digo, ¿le iba tan mal que agarró y se puso a escribir libros sobre chistes a ver si se ganaba unos mangos escribiendo chistes? No, pues cuando lo leemos, pues gracioso no es. Y por otro lado, ¿no? No es una recopilación de chistes, aunque tiene varios, efectivamente. Ahí lo que Freud trataba de mostrar es que el chiste está sometido a, digamos, las mismas leyes del proceso primario que el sueño. Es decir, también, además del sueño, encontramos al chiste como otra formación del inconsciente. Y aquí, en el texto del chiste, ¿no?, él utiliza este término formación que es en alemán Bildung. Bildung, ¿no? Formación. Una formación del inconsciente. Cuando Freud habla del chiste, no está hablando del chiste en el sentido en el cual, digamos, uno lo entiende en una reunión de amigos, donde dice, che, ¿quién sabe algún chiste? Yo conozco uno. Bueno, yo conozco otro. Bueno, a ver, primero cuenta Juan, después Pedro, después, yo tengo uno de Jaimito, te cuento, ¿no? En realidad, lo que Freud sitúa como chiste es lo que en alemán se escribe Witz. Witz. Y el Witz es entendido como el ingenio. ¿El ingenio por qué? Porque el Witz en particular tiene una característica y es que está hecho con palabras. Está hecho con palabras, ¿sí? El Witz está hecho con palabras. Y el ingenio al cual se refiere Freud es a esa espontaneidad que tiene alguien cuando hace un comentario espontáneo. ¿Vieron que hay gente que es, como se dice, ocurrente? ¿No? Vieron que, bueno, esto es un término de la antigüedad, no es de la generación de ustedes, ¿no? Las viejas generaciones que dicen, ¿no? Como las abuelas que decían, ay, qué ocurrente que es ese caballero, ¿no? O que dice, ay, qué ocurrente que es este tipo, cuando tiene salidas espontáneas, ¿no? Pero esas salidas espontáneas, justamente, son con las palabras. Y lo que Freud dice es que el chiste es una ocurrencia espontánea que emerge sin que el sujeto supiera un instante antes qué es lo que iba a decir. El chiste se produce sin que el sujeto controle la emergencia de ese dicho. Así, espontáneamente. Por eso, el chiste termina estando emparentado con lo que Freud va a llamar el lapsus. Y que también va a escribir en otro texto que va a llamar Psicopatología de la vida cotidiana. Qué letra espantosa que me sale acá. Perdón. ¿Sí? Psicopatología de la vida cotidiana. En donde va a hablar del olvido de los nombres propios y de los lapsus linguae, ¿sí? Porque efectivamente están hechos en palabras. Por eso el chiste, que es un texto de 1905, retoma algunas cuestiones que había trabajado en la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Y dice, bueno, tienen como la misma estructura de los lapsus, ¿no? Y a veces hasta son parecidos, porque ahí hay algo de gracioso en ese lapsus
y de esa ocurrencia también que es el chiste. Ahora fíjense ustedes qué llamativo, ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y su relación con el inconsciente y los sueños, ¿sí? No estamos hablando ahí de ningún texto que tenga que ver con la enfermedad mental, como podría decir, digamos, la clínica francesa. Justamente, ¿por qué? Porque lo que Freud está tratando de situar acá es que el inconsciente es algo que nos atraviesa a todos. Todos soñamos, todos tenemos olvidos de nombres, todos tenemos lapsus, todos hacemos chistes. Por eso es que habla de una psicopatología de la vida cotidiana. No se trata de una psicopatología del neurótico, obsesivo, la histeria. No, de la vida cotidiana. Porque en nuestra vida cotidiana, el inconsciente, de manera sistemática, atraviesa nuestro decir, atraviesa nuestro discurso y atraviesa la manera en la que nos expresamos con el otro. ¿Sí? Basta prestarle atención muchas veces a algunos discursos de algunos políticos, ¿no? Que meten, digamos, algún lapsus que son maravillosos, que dicen más por el lapsus de lo que después quieren decir, efectivamente, ¿no? Entonces, en ese punto, efectivamente, digamos, el texto del chiste, el texto de la interpretación de los sueños, el texto de la psicopatología de la vida cotidiana, son textos que surgen entre 1900 y 1905, todos ellos, porque justamente le permiten a Freud demostrar que el inconsciente es una instancia psíquica estructurante de nuestra subjetividad. No hace a la particularidad de un caso patológico. Y es por eso que en algún momento el propio Freud señala que el psicoanálisis es una de las heridas narcisistas conjuntamente con Darwin y con Copérnico, ¿no? En la medida en que, bueno, no se trata solamente de que la Tierra no es el centro del universo, no se trata solamente de que el hombre también desciende del mono, y además la conciencia no es dueña de todo nuestro psiquismo, ni siquiera de todo lo que decimos, ni siquiera de todo lo que pensamos. Por eso incluso hay algo muy fuerte en Freud, que quizás cayó un poco en el desuso, pero que vale la pena rescatar, y que es el término de pensamientos inconscientes. Porque, efectivamente, Freud ahí habla de pensamientos inconscientes, no simplemente de que hay representaciones. ¿Sí? ¿Sí? El pensamiento hace alusión a cierta expresión, como lo que le ocurría, por ejemplo, a Isabel de R., cuando el deseo por su cuñado hacía que la culpa, de algún modo, reprimiera, quitara de la conciencia esas ideas, esos pensamientos. Porque ahí había un deseo que ella no se podía permitir, que era desear al hombre de su hermana, ¿no? Entonces, este es un punto, digamos, que es importante de poder situar en lo que hace efectivamente a lo que son las leyes del proceso primario y donde de algún modo aparece en el sinsentido que se produce en el sueño o al sinsentido que se produce en el chiste una producción de sentido nueva que tiene que ver con un nuevo modo de entender al sujeto, que es el que trae el psicoanálisis. Esto es el sujeto del inconsciente. Ahora, también ahí tenemos que entender que el propio Freud dice que la técnica del chiste, como la menciona, es una técnica en palabras. Y esto por lo que les mencionaba antes, porque el Witz se forma con palabras. Pero también va a decir
que es una producción legítima del sueño, del sujeto, del inconsciente, del mismo modo que el sueño. Por eso habla de un trabajo del chiste equiparable y equivalente al trabajo del sueño, ¿sí? Y en ese punto, digamos, es equiparable lo que hace a esta formación del inconsciente, que es el chiste, con el sueño, con el síntoma. El síntoma que también es una formación del inconsciente y cuyo sentido aparece sustraído a la conciencia y que solamente emerge por la vía de la interpretación analítica. Bien, demos un paso más que me parece importante para lo que nosotros también tenemos que trabajar. Hay otra cuestión que está presente aquí en Freud. Vamos a incluir otra hojita más, que tiene que ver con el concepto de realidad. Lo voy a poner así, símbolo psi. La letra psi griega es psíquica, realidad psíquica, ¿sí? La realidad psíquica, ¿qué es lo que fundamentalmente habita en el sujeto? Lo que fundamentalmente habita en el neurótico. Una realidad psíquica que está de algún modo bañada de el deseo inconsciente, en tanto deseo reprimido. Y en ese punto, Freud le costó mucho de entrada darse cuenta de este aspecto de la realidad psíquica, pero al final, digamos, tuvo que efectivamente admitirlo, ¿no? Cuando él hablaba, por ejemplo, y le escribía a su amigo Fliess respecto de las fantasías de seducción de las histéricas, se decía, me parece que las histéricas me mienten. Y no es que le mentían, es que había ahí algo del orden de una verdad. Pero una verdad que no era una verdad objetiva, sino que es una verdad subjetiva, pero porque hace a la particularidad de ese sujeto, en tanto su deseo en particular está entramado en esa realidad psíquica con su fantasía. Y en ese aspecto, la convicción respecto de lo que tiene un valor de verdad para el sujeto va a tener el peso del determinismo psíquico por la vía de esa realidad psíquica, a tal punto que las parálisis motrices, como ustedes lo saben, también tienen que ver con ciertas representaciones, incluso hasta cierta representación del cuerpo, porque la parálisis no respeta, digamos, la estructuración del sistema nervioso, de ninguna manera, sino que la parálisis puede ser de todo el brazo o de una parte, o según se represente su cuerpo, el sujeto. Ahora vamos a ir a este otro punto, porque la otra cuestión que está aquí en juego es que el cuerpo ya no va a jugar simplemente como un cuerpo biológico, sino que va a tener las trazas de esta realidad psíquica. Y esto es lo que ocurre con el síntoma neurótico. Se trata de la disfonía, de la tos histérica, de la parálisis del brazo, ¿sí? De cualquiera de las patologías que toman al cuerpo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que este cuerpo está inscrito psíquicamente, ¿sí? Se trata de un cuerpo simbolizado, un cuerpo simbólico, no del cuerpo real, orgánico y efectivamente allí objetivable, ¿sí?
no es que no exista ese cuerpo, por supuesto que el sujeto cuenta con ese cuerpo, ¿sí? Cuento con que mis dos ojos funcionen bien, o más o menos bien, porque aunque sea tengo que usar anteojos, pero puedo seguir mirando, ¿sí? O que, digamos, mis manos me permitan agarrar el lápiz, etcétera, etcétera. En definitiva, ahí hay algo del uso de lo corporal, pero que ese uso está subjetivado. Y en ese sentido, el cuerpo es un cuerpo que está subjetivado. Y una de las cuestiones que están presentes en la subjetivación del cuerpo tiene que ver con un concepto fundamental que va a extraer Freud, que es el concepto de pulsión. Pulsión. Porque las pulsiones articulan el cuerpo al inconsciente. Y de algún modo, cuando Freud elabora el concepto de pulsión, esto lo van a trabajar mejor en los prácticos, tampoco me quiero extender mucho con esto, pero Freud ya no va a hablar de instinto. ¿Mm? Porque en el sujeto humano, el instinto como tal está perdido en tanto organismo instintivo. ¿O acaso ustedes comen simplemente porque tienen hambre? Porque si tuvieran hambre solamente comerían cualquier cosa que les dé hambre. Sin embargo, que les quite el hambre. A veces eso puede pasar, pero sin embargo alguien dice, no, tengo ganas de ir a comer. Y en lo que hace al ir a comer, de algún modo pesa el menú. Y más de una vez dirán, bueno, a ver qué hay de comer. Ay, no me gusta nada de lo que hay. ¿No? A la gente le pasa esto de, la verdad que yo quería comer algo, pero no sé qué. A ver, si tenés hambre, te diría Darwin, vas y comes y te dejas de embromar, agarras el pescado, ¿no? Lo agarrás directamente, instintivamente y lo empezás a comer, ni siquiera lo vas a cocinar. ¿Qué me venís con esto de tiene poca sal, poca pimienta? Es decir, esta cocción, este factor cultural, que de algún modo hace que, digamos, hay algo en la satisfacción pulsional que se diferencie de la saciedad instintiva. Y es por eso que Freud dice que el objeto de la pulsión es contingente, que no es como el instinto, que es fijo, a tal punto que, digo, tengo hambre, qué sé yo, veo el menú y busco, o me fijo en pedido ya, y está todo cerrado, y es tarde, no, ya se me fue el hambre, no tengo más hambre. ¿Pero tenías hambre o no tenías hambre? Ahí, ¿qué pasó? La pulsión se satisfizo en su recorrido, de algún modo, donde encontró un objeto que es contingente, que es simplemente el menú, o algo que lo sustituye, ¿no? En definitiva. Por eso, también, como señala Freud, hay determinados objetos que no tienen para nada que ver con lo natural, ¿sí? Esto la sexualidad lo muestra muy claramente, como es el caso del fetichista. Cómo el fetichista se puede excitar con un par de zapatos, ¿no? Un par de zapatos, un sombrero, lo que sea, ¿no? El objeto fetiche. ¿Sí? Ahí la escuela francesa dirá, bueno, pues eso es un caso de patología. Bueno, a ver, ¿qué le pasa al hombre que se satisface con un objeto que es su auto? Y que tiene este valor erótico. Y que después dice, me cansé de este auto, ya no me gusta más. Y ya no me satisface, me quiero comprar uno nuevo, porque puede comprárselo porque tiene la guita, está todo bien, digamos. Pero, independientemente de eso, ¿qué es lo que hay? Hay algo que tiene que ver con ese vínculo contingente entre la pulsión y su objeto. Y donde la satisfacción, de algún modo, es algo que se gasta en este recorrido, ¿no? Allí Freud también
tanto en Pulsiones y Destinos como en los 3 ensayos, donde va a hablar de las pulsiones, nos va a hablar de las zonas erógenas, y donde la pulsión, ¿no?, va a dar lugar a un cuerpo que va a tener que ver con estas zonas erógenas. Estas son cuestiones para trabajarlas, desarrollarlas de un modo más complejo, pero de algún modo el cuerpo se constituye, se sexualiza, ¿no?, esta constitución sexuada del cuerpo pulsional a partir de sus agujeros, que son las zonas erógenas, ¿no? La boca, el ano, el oído también habla del registro de lo auditivo, el espiar con las orejas, ¿no? ¿Qué pasa en el niño? Esta cuestión, digamos, de la curiosidad infantil, ¿no? Bueno, ahí efectivamente estas zonas erógenas recortan distintas satisfacciones pulsionales, ¿no?, que es lo que después Freud también trabaja en este paso de la fragmentación corporal, de lo pulsional, de la zona erógena, a lo que podemos situar como, digamos, el cuerpo libidinal, cuando habla de la libido narcisista, ¿no? Cuando Freud habla de la introducción del narcisismo, ahí habla de la libido y efectivamente habla del yo, pero como un cuerpo unificado, ¿no? Pero esto implica ir más allá de esta fragmentación corporal, ¿no?, determinado objeto libidinal, ¿sí? Entonces, lo que encontramos que efectivamente no se trata de un cuerpo que se reduce a lo orgánico y biológico, sino que se trata de que ese cuerpo se inscribe en el aparato psíquico a partir de la articulación con el inconsciente de la pulsión y la libido. Y en tanto la pulsión ya no es el instinto, sino que es ese empuje constante y donde, como Freud dice, es irreductible. ¿No? Es una fuerza indestructible, dice Freud, como ocurre también con el deseo inconsciente. Entonces, acá, si nosotros miramos en retrospectiva, nosotros hicimos un camino que arrancaba de la pasión y pasamos a la emoción y estaba ahí en el medio el instinto y llegamos a la pulsión y al deseo en Freud. Y donde allí tenemos una inscripción subjetiva, particular. ¿Particular por qué? Porque el deseo inconsciente es propio de cada uno. Cada quien tiene su propio deseo, no hay un deseo comunitario. No podemos todos, digamos, yo quiero algo porque me gusta algo, o me enamoro de alguien en particular, y no es que todos nos podemos enamorar de la misma persona. Eso sería un problema, también. Hay problemas de ese tipo. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Pero digamos que ahí, efectivamente, ¿no?, de lo que se trata es de que pasamos de esta objetividad puesta en un cuerpo orgánico, como lo planteaba el naturalismo, a un cuerpo que está inscrito en lo simbólico, que está inscrito en lo psíquico. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.